Sí, uno. Ok, bueno, pues en este día vamos a estar hablando acerca de, lleva como título esta enseñanza, el destino eterno del hombre. El destino eterno del hombre, ¿verdad? Todos sabemos que nacemos en este mundo, sabemos que viviremos en este mundo, ¿verdad? Nos dicen que sabemos dónde nacemos, pero no dónde moriremos. Pero todos los seres humanos tenemos un destino eterno. La tierra no es el destino eterno del hombre, porque la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, ¿verdad? Y que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y esta tierra no será el destino eterno del hombre, sino será el reino celestial, ¿verdad? El mundo espiritual. Y todos vamos a pasar de este mundo al otro mundo. Pero antes de eso vamos a ir brevemente a una pequeña trivia bíblica, por favor. Si me ayudas, por favor, con la trivia bíblica. Acuérdense que las trivias son, el propósito de cada trivia bíblica es ayudarnos a reforzar nuestro conocimiento bíblico, ayudarnos a aprender un poquito más. Dice la primera pregunta de la trivia bíblica. ¿Cómo dice la primera pregunta? Dice, ¿quién dijo si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo? ¿Quién fue el que dijo eso? Voy a dar una pista. Dice que había un rey, ¿verdad? Un rey de Israel que odiaba a ese profeta y manda 3 veces a un grupo de soldados, ¿verdad? A apresarlo, y dijo, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y cayó fuego del cielo, y sobre 2 regimientos cayó fuego del cielo y los consumió. El tercer regimiento que fue a buscarlo, le suplicó el capitán, le dijo, le suplico que tenga compasión de mí, ¿verdad? Y venga conmigo. ¿Quién fue ese profeta? Dijo, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo, y que cae fuego del cielo. Es un profeta que hacía descender fuego del cielo. ¿Quién? ¿Natán? Vamos a ver, ¿dónde está la respuesta? Vamos a la respuesta, por favor. Sí, bueno. La respuesta se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 1. A ver, 1 de Reyes, capítulo 1, versículo. 1 de Reyes, capítulo 1. No es. Ha de ser 2 de Reyes, entonces. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere leerlo, por favor? Elías respondió, si yo soy profeta, que traiga fuego del cielo, y te consuma a ti 150 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y los consumió. Entonces ese que dijo, si soy hombre de Dios, si soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y al instante cayó fuego del cielo y consumió a los 50, al capitán y a los 50 hombres que habían ido a apresarlo. Siguiente pregunta, vámonos rápido, por favor. Siguiente pregunta, dice, ¿cuántas personas entraron en el arca? Solo Noé y su familia. No hay su familia, pero ¿cuántas personas? Noé, su mujer, sus hijos, sus esposas. Sí, pero ¿cuántos eran? Los hijos tuvo 4, ¿no? 4, no. No, eran 3, 6. Sí, bueno. Fueron hombres, creo que eran 3 y eran 3, ¿no? 2 mujeres, Ajá. Fueron 7 personas. 7 personas entraron. Vamos a ver dónde está la respuesta. Llévele. Génesis, capítulo 7, versículo 13. A ver, Nelson. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres. Dice, en ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa, ahí van 2, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Entonces, ¿cuántas personas fueron los que entraron en el arca? 8. Ahí está. Esa es la respuesta correcta.
Siguiente pregunta, vámonos rápido. por Que la favor. moneda de chocolate. No, pues nada, de que te preso a tu mujer, no, me la preso, no, pues no. ¿Quién era la suegra de Ruth? ¿Cómo se llamaba la suegra de Ruth? ¿Se llama Noemí? ¿Cómo se llamaba? ¿No era Orfa? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. En Ruth capítulo 1, versículo 14. A ver, ¿cómo dice? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Con? Noemí. Con Noemí. Ok, siguiente pregunta. Pregunta número 4 dice, ¿cómo se llamaba la otra nuera de Noemí? Una era Ruth, la otra ¿cómo se llamaba? Orfa. Ok, excelente. Siguiente pregunta. Siguiente y última pregunta. ¿Ya? ¿Está ahí nada más? Ok, bueno. Ahora sí vamos a estar hablando acerca del destino eterno del ser humano. El destino eterno del ser humano. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 4, ¿verdad? Ahorita que estamos de moda en esto de los días de muertos, que si los muertos van, que si los muertos vienen, ¿verdad? Que si solamente hay un solo destino, si hay dos destinos, si hay tres destinos, ¿verdad? Pero pues bueno, desafortunadamente a veces por desconocimiento bíblico la gente cree muchas cosas que no son las correctas. Pero hoy vamos a estar aprendiendo un poquito acerca de cuál es el destino eterno del hombre después de este mundo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4 dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Bueno, repetir, dice Dios, que la persona dice que es sabio, el sabio piensa mucho en la muerte, o sea, lo tiene presente por delante siempre, ¿verdad? Mientras que el necio solo piensa en divertirse. ¿Por qué dice Dios esto? Bueno, porque una persona sabia sabe que se va a morir, sabe que un día se le va a llegar la muerte, ¿verdad? Y entre esas cosas, bueno, dice, tengo que dejar arreglados mis asuntos, tengo que, no sé, arreglar mi testamento, arreglar cosas, ¿verdad?, de este mundo antes de partir, pero aparte de eso también me debo de preparar espiritualmente, porque llegando al fin de mi vida en este mundo, infaliblemente tendré que pasar al mundo eterno, ¿verdad? Al mundo allá después de esta vida, del cual no habrá regreso, y obviamente la muerte es como dicen, es una cita inevitable, ¿verdad? Pero dice que el necio solamente piensa en divertirse, en dilapidar su vida, en hacer, subir, bajar, levantarse, sin tomar en cuenta que algún día tendrá que morir y tendrá que enfrentarse a su creador. Y en este día precisamente vamos a estar hablando acerca de la muerte. Y como decía yo, la muerte es un suceso indudable, ¿verdad? De que cada uno de nosotros algún día tendremos que enfrentarnos con la muerte y no vamos a poder escapar de ello. Por eso Dios nos dice en su palabra que lo más sabio es tener presente este evento, considerarlo recurrentemente, ¿verdad? No estar agobiado de que me tengo que morir y ya me voy a morir, ¿verdad? Pero sí tenerlo presente, porque de esa manera nos estaremos preparando constantemente para cuando nos llegue ese día. Algún día tiene que llegar, ¿verdad? Esta semana nos estaba contando de una persona, ya estaba grande de edad, ¿verdad? Estaba platicando con su esposa en la noche, se para al baño, le dice, mi amor, voy al baño. La esposa estaba acostada, el señor va al baño, entra al baño, sale del baño, ¿verdad? Y dice que nada más de momento la esposa sintió que se cayó en la cama como si se hubiera aventado y como que gimió, ¿verdad? Y cuando se volteó a verlo, en ese momento había caído muerto de un paro cardíaco fulminante. Entonces, indudablemente la muerte es algo por lo cual tendremos que enfrentarnos algún día. Pero el asunto y la pregunta del millón es, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que hay dos cosas que son seguras en este mundo, ¿verdad? Bueno, hay dos cosas, hay dos destinos eternos que infaliblemente a los cuales el hombre se tendrá que enfrentar, ¿verdad? Y que dependerá su destino eterno de lo que haya hecho en esta vida. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dios nos aclara que solamente habrá
Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, que infaliblemente cuando llegue el final de los tiempos, cuando venga Cristo Jesús a resucitar a los muertos, ¿verdad?, habrá solamente, ¿qué? Dos destinos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror, horror eterno, ¿verdad? Que ese lugar será infaliblemente, indudablemente, el lago de fuego con azufre, donde será la gente atormentada día y noche por toda la eternidad, y un lugar del cual no habrá salida. Mucha gente dice, no, es que el infierno es aquí en la tierra, ¿verdad? No es que el castigo es aquí en la tierra, no, Dios dice en su palabra que después de este mundo habrá solamente dos lugares eternos. El lugar de perdición eterna, lo que la Biblia le llama el lago de fuego con azufre, ¿verdad? Donde la gente que se rebeló, que fue crédula, la gente que nunca se apartó de su maldad, que no se quiso arrepentir, que no quiso entregar su vida a Cristo Jesús, el único Salvador, ese será el destino eterno, ¿verdad? Y los que se arrepintieron, entregaron su vida a Cristo y fueron totalmente fieles y obedientes hasta el final de su vida, esos serán los que infaliblemente se entrarán al reino de los cielos para vivir la vida eterna. Y bueno, en el final de los tiempos, ¿sí?, al final de los tiempos, la palabra de Dios nos enseña que los cuerpos de los seres humanos volverán a la vida y estos serán reintegrados con sus almas y espíritus, ¿verdad? Más adelantito vamos a estar hablando de esto, pero quiero adelantar algo. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Bueno, algunas creencias enseñan que cuando una persona muere, en ese momento, ¿verdad?, cuando muere también su alma cae en un sueño, eterno, ¿verdad?, en un sueño espiritual, ¿verdad?, el cual no está consciente, pero la palabra de Dios nos enseña que no es así, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Otra de las cosas que quisiera comentar es que cuando una persona muere, en el momento que muere, su ser es desintegrado. Todos los seres humanos tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo, ¿verdad? La Biblia le llama y dice que este cuerpo es un edificio, es una tienda de campaña que cada día se va deshaciendo, cada día se va deteriorando, ¿verdad? Y que cuando volvamos de la vida, ¿verdad?, volvamos de la muerte a la vida, que seamos resucitados, los que resucitarán para gloria eterna, ¿verdad?, recibirán un edificio, o sea, un cuerpo incorruptible, un cuerpo indestructible, un cuerpo lleno de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que solo unos serán resucitados para ser recompensados y para disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios, ¿verdad? Y que otros resucitarán, su cuerpo físico resucitará, se reintegrará con su alma, con su espíritu, pero para ser castigados en la condenación eterna, que esto ocurrirá en el lago que arde en fuego y azufre, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿La qué? La ausencia del espíritu y del alma. La ausencia del espíritu y del alma. ¿Qué será la muerte? Eso que ya dijo. Como si fuera el abismo de la nada. ¿Es qué? Es el abismo de la nada. El abismo de la nada. Bueno, vamos a ver dos definiciones de la muerte. La definición clínica o médica y la bíblica. Según la medicina, la muerte es la finalización de las actividades vitales de un organismo, o sea, del cuerpo, ¿verdad? La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, o sea, el equilibrio interno del cuerpo y sus funciones. Los médicos dicen que cuando ya no se puede sostener en ese proceso homeostático, o sea, de que ya, ¿qué pasó? No, porque en medicina, en medicina, sí, a lo mejor no mueres, ya no tiene funcionamiento tu cuerpo, ¿no? Pero existen químicos porque en la morgue hay cuerpos de 50, 60 años que a pesar de que la persona ya es difunta, ya está muerta, sus organismos siguen viviendo. Como cuando te tienen conectado, ¿no? Cuando yo estudiaba,
Bueno, pues aquí los médicos dicen que cuando ya hay la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, o sea, el equilibrio interno entre el cuerpo y sus funciones, ahí es cuando viene la muerte. O sea, cuando ya se echa a perder, por decirlo así, la maquinaria y ya no puede seguir habitando, recibiendo el alma, la persona sobre el cuerpo, ¿verdad? Según la medicina dice que se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir del nacimiento. Esto es la medicina. Y eso que tú dices, nunca lo había escuchado, pero suena interesante. Habrá que indagar, ¿verdad? De hecho dice que después de muerto, si tú le hablas al cuerpo del muerto, ¿verdad? Dice que cuando está muy tierno le dice, mira, por favor, ponte flojito, aflójate, ¿sí? Se aguada y ya permite que los vistan. Yo he visto videos así donde les ha hablado ahora sí que le han hablado al muerto, ¿verdad? Le han hablado al muerto y el muerto se afloja, ¿verdad? El cuerpo se afloja. En alguna ocasión, no es el tema, ¿verdad? Pero en alguna ocasión nos contaba un bombero que cuando ellos van a los servicios y luego los accidentes, la gente se queda trabada así del volante o de cualquier otra cosa, ¿no? Así se quedan trabados. Y que para sacar a un trailero que se había quedado así agarrado del volante no lo podían sacar, la única forma era pues quebrándole las manos o algo. Dice que el bombero le habló y le dijo, mira amigo, no seas malito, suéltate por favor porque te queremos llevar con tu familia, queremos llevar tu cuerpo con tu familia. Y dice que en el momento que le dijo eso, el cuerpo del muerto se aflojó y ya lo pudieron sacar de la cabina porque estaba bien trabado ¿cómo se llama? Del volante, algo impresionante. Bueno, ahora, bíblicamente se dice que la muerte es el fin de todo ser humano. La muerte del hombre es la interrupción de su existencia en este mundo, es la separación de su vida y actividades en esta tierra para pasar al mundo espiritual, donde su alma estará esperando la resurrección final para esperar a donde irá a su destino eterno. Bíblicamente esto es lo que creemos, ¿verdad? Que la persona cuando muere espiritualmente, ¿verdad? Su alma se separa de su cuerpo es enterrado, se descompone e irá al lugar que le toca esperar, ¿verdad? Le tocará esperar para ir a su destino eterno, sea el reino de los cielos o sea la condenación eterna. Ahora bien, de acuerdo a la Biblia, ¿cuáles son los dos destinos eternos que a los muertos les espera después de este mundo? Y esto lo podemos encontrar en una historia que el Señor Jesucristo cuenta, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 23, donde dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de luz. Tirado a la puerta de su casa estaba un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo ese hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham y a lo lejos a Lázaro junto con él. Y la historia dice, ¿verdad? Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro, por favor, que me moje aunque sea la punta de sus dedos del agua para que me dé agua. Y le dice, no es posible pasar de allá para acá, ¿verdad? Y a través de esta historia el Señor Jesucristo nos enseña que verdaderamente, realmente, después de esta muerte, hay solamente dos destinos, que es pasar la presencia en la gloria de Dios, o bien pasar en la eternidad, toda la eternidad, en el lugar de tormento y castigo para los seres humanos. Ahora, aquí antes de seguir adelante, ¿sí se escucha? Es que como yo no escucho, ¿sí se escucha? ¿Se escucha el micrófono? ¿Sí se escucha? Ah, bueno, como tengo tapados los oídos no me oigo. El S, ¿verdad? A ver, le voy a bajar un poquito acá. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. ¿Sí se oye? ¿Más? ¿Menos? ¿Se oye feo? ¿Ya se había quitado el sonidito? Ahí se oye. Perdón, es que como no me escucho, no sé si está bien.
O sea, digo porque luego a lo mejor no escuchan la transmisión. Ahora, antes de seguir adelante con este tema, quiero hacer un paréntesis y hacer una pregunta. De acuerdo a esta historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo, ¿el rico se fue al infierno por ser rico? Porque dice que el rico lo enterraron, ¿verdad? Y lo llevaron al infierno, ¿verdad? Y dice que Lázaro se fue al cielo por ser pobre. La pregunta del millón es, ¿el rico se fue al infierno por ser rico? ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí? Bueno, la explicación teológica es que en aquel entonces los fariseos consideraban a la prosperidad como una muestra de que ellos eran rectos o de que la gente que era rica era recta y que por lo tanto tenían la aprobación y la bendición de Dios, ¿verdad? En aquel entonces se pensaba que si tú eras rico, si tú tenías prosperidades porque eras una persona recta, honesta, y aparte de eso, y hasta el día de hoy en muchas iglesias cristianas evangélicas se considera la prosperidad económica como la muestra de la aprobación y la bendición de Dios, ¿verdad? Lo cual no es así. ¿Es malo ser rico? No, no es malo. Cuando el Señor Jesucristo les cuenta esta parábola a los fariseos y a la gente de su tiempo, se dice que los preocupa con esta historia, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿cómo que se premia a un mendigo enfermo y se castiga a un hombre rico? Y surge la pregunta, ¿verdad? Porque entonces, por ser rico se va uno al infierno, no se va uno al infierno por ser rico. El rico fue al infierno, fue llevado al infierno no por sus riquezas, ¿sí?, sino por su egoísmo. Porque teniendo dinero, teniendo posibilidades materiales, posibilidades económicas, no alimentó a Lázaro, el cual sabía que se tiraba todos los días a la puerta de su casa, ¿verdad? No le permitió entrar a su casa, ni tampoco lo cuidó en su salud, ni lo ayudó en nada, ¿verdad? Sino que era un hombre egoísta, un hombre malvado, un hombre perverso, ¿sí?, verdaderamente perverso. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice y le dice a su pueblo, dice, mira, entre ustedes siempre tendrán pobres, entre ustedes siempre habrá gente necesitada. Por lo tanto, si ves a tu hermano caer en necesidad, no lo dejes así, no lo dejes sin nada, ayúdalo, ¿verdad? Entonces, delante de Dios, la maldad del rico no fue tener riqueza, sino que era egoísta, que era un hombre de corazón. Por eso es que, precisamente, de acuerdo a lo que el Señor nos dice, fue llevado al infierno. Y esto lo dice porque principalmente por los fariseos. Los fariseos, aparte de ser amantes de la vanagloria, eran amantes del dinero, ¿verdad? Y aparte de ser amantes del dinero, pues era gente avariciosa, era gente egoísta. El rico, a pesar de tener muchas bendiciones, ¿verdad?, porque tenía muchas bendiciones económicamente hablando, materialmente, fue un hombre de un corazón muy duro y por eso es que acabó en el infierno, según la parábola que el Señor Jesucristo cuenta. Ahora, la cantidad de dinero que tengamos no es lo importante, sino la forma en que la usemos. Los ricos pueden ser generosos o pueden ser avaros. Lo mismo sucede también con los pobres, porque también hay gente pobre o habemos gente pobre que podemos ser muy egoístas, podemos ser muy avariciosos. Hace tiempo hicieron un experimento social, ¿verdad?, donde en Estados Unidos andaba un muchacho acomodado, ¿verdad?, de dinero, se viste de pobre, va y se sienta con un indigente y le dice, oye, no seas malo, me regalas un pedazo de tu pan que estás comiendo. Le dice, no, trabaja, búscate lo tuyo, a mí me costó trabajo, ¿verdad? Y va con otro, le dice, oye, por favor, no seas malo, tengo hambre, no me compartes un poco de tu comida. No, trabaja, a mí me costó trabajo, para que andas ahí, ¿verdad?, de menso, ¿verdad?, para que andas de drogadito, ¿no? Hasta que llega con un hombre, otro indigente, va, se sienta, para que vean que no solamente los ricos son avaros, ¿verdad? Se sienta con él y le dice, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Está difícil la cosa, a veces sí está bien difícil, ¿verdad? ¿Cómo estás? No? Oye, ¿no me regalas un pedacito de la que había sacado la basura una pizza que le habían dejado varias piezas, y le dice, oye, ¿no me regalas un pedazo de pizza? Tengo mucha hambre. Dice, sí, cómo no, bro. Le da de su agua también, toma el muchacho, y cuando se para, dice, bueno, ya me voy, ¿verdad? Cuando se para, saca un fajo de billetes y se lo entrega. Dice, ¿sabes qué? Este dinero andaba yo buscando, dáselo a alguien de buen corazón como tú, que Dios te bendiga
Y el muchacho diligente empieza a llorar, se pone a llorar, porque me imagino que con ese dinero iba a poder dormir en la noche en algún lugar o iba a poder salir de la pobreza, no sé. Y bueno, otra de las cosas que quisiera comentar antes de continuar con esto es acerca del seno de Abraham. Dice que Lázaro fue llevado junto a Abraham, ¿verdad?, a los brazos de Abraham o al seno de Abraham, dice la Reina Valera. ¿Qué es esto del seno de Abraham? Para los judíos el seno de Abraham era un sinónimo de honor, de un lugar de honor en el paraíso. Para esto el mendigo le fue ofrecida una bienvenida especial en el cielo y estaba sentado al lado de Abraham. Abraham era considerado, o es considerado en la cultura judía, como un padre, como un protector, como una persona importante que está en el reino de los cielos al lado de Dios, ¿verdad? Y el concepto del seno de Abraham sugiere que Lázaro fue un lugar de descanso, de satisfacción y de paz, al lado de Abraham como su protector en el paraíso. También se dice que este término es posible que haya sido usado para describir un lugar de privilegio reservado para los justos en el Seol. ¿Sí saben qué es el Seol? El lugar a donde iban las almas de los muertos antes de que Cristo Jesús, todas, antes de que Cristo Jesús muriera y resucitara. El privilegio de ir reservado para escribir lugar de privilegio reservado a los justos en el Seol para guardar su juicio hasta la resurrección de Jesús. La Biblia dice que todas las personas desde Adán hasta el momento que Jesús muere, resucita, todos buenos y malos estaban en el Seol, ¿verdad? Pero los judíos creían que las almas de los justos que estaban en el Seol estaban en un lugar de privilegio reservado para ellos, y a esto también se le conocía como el seno de Abraham, ¿verdad? Donde estaban todos los justos. La Biblia nos enseña que cuando Jesús muere, desciende a los abismos, ¿verdad? Predica ahí el Evangelio, y en los Salmos y en el Nuevo Testamento dice que ascendió a los cielos y se llevó a la cautividad. Todos los que estaban ahí cautivos se los llevó a los cielos. Y a partir de ese momento hay dos destinos después de morir, ¿verdad? Los malos, los rebeldes al Evangelio, ¿verdad?, van al Seol o al Hades, y las almas de los muertos, esto lo vamos a ver más adelantito, las almas de los muertos en Cristo, ellos son llevados al cielo a esperar la resurrección de los muertos. Ahora, volviendo al tema, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje del rico y Lázaro, el Hijo de Dios, el Señor, nos enseña que solamente existen dos lugares a los cuales una persona puede ir después de partir de este mundo. El primero es al cielo en la gloria de Dios. Dice Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43, por favor. Dice: luego dijo Jesús, acuérdate de mí. Está clavado en la cruz el Señor Jesucristo con dos revolucionarios ahí, ¿verdad?, con dos insurgentes. Dice, luego dijo que le dice uno de ellos, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Ahí está en la cruz el revolucionario, el insurgente, que había sido crucificado por sus delitos, ¿verdad? Junto con Jesús, se arrepiente, pone su fe y esperanza en él. El Señor Jesucristo le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde van las almas de los muertos que se arrepienten y ponen su fe y esperanza en el Señor Jesucristo? Al paraíso. Al paraíso. No a la colonia paraíso, al paraíso. No andan pagando en la colonia paraíso para que los hermanos que se llevan por ahí nos espanten, ¿verdad? Todos aquellos que han creído, hemos creído en Cristo Jesús, en el Evangelio, ¿verdad? Hemos depositado nuestra fe, esperanza y obediencia en Cristo Jesús, que nos hemos mantenido, se mantengan fieles y obedientes a Cristo Jesús hasta el final de esta vida. Al morir, sus almas, nuestras almas, iremos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, al paraíso, a guardar, escuche, la resurrección de nuestros cuerpos o de los cuerpos de los muertos en Cristo, al final de los tiempos, cuando Cristo Jesús venga para arrebatar a la iglesia. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y el segundo destino de las personas, ¿verdad?, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, es el Seol, y después la condenación eterna. El Seol es el lugar
Dice la Biblia que el Seol es un lugar que está en las profundidades de la tierra, a donde descienden las almas de los muertos, ahora sí, de los muertos rebeldes al Evangelio, o que son malos, o que nunca conocieron a Cristo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los toltecas, los imecas, ¿quién más? Ah, no, los imecas no, es otra cosa. ¿De dónde fueron los imecas? ¿Dónde eran los imecas? Los imecas era el índice metropolitano de contaminación ambiental. Un día le dicen a una niña, le dicen a una niña, a ver, ¿de dónde eran los toltecas? No, pues los toltecas eran del Estado de México, y los olmecas de Tabasco, ¿no? Y los imecas, y se queda la niña así, ah, caray. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios y al Salmo, por favor, 9, versículo 17, en la versión, la Biblia de las Américas, dice: los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. El segundo destino eterno para la gente que murió sin Cristo o que rechazó el Evangelio de Jesús, rechazaron la oferta de que Dios les hace a través de Cristo Jesús de perdón, salvación y vida eterna. Su destino será el Seol o el Hades en griego, ¿verdad? El lugar de los muertos. Estarán ahí por 1000 años después de la primera resurrección, porque habrá dos resurrecciones. La primera, la que dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez a volver a la tierra. Y ahí todos los muertos en Cristo resucitaremos para entrar a la gloria de Dios, ahora sí con nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Y la segunda resurrección ocurrirá después del reino milenial, 1000 años después, ¿verdad? Cuando el diablo sea suelto, sea desatado, engaña a las naciones, haya la rebelión, y entonces sí venga un juicio final. Entonces estos resucitarán, pero para ser condenados al juicio del gran trono blanco, para ser arrojados al infierno, a la perdición eterna, al lago que arde fuego y azufre, pero también estarán aquellos malos cristianos que se apartaron de Cristo o que se volvieron hipócritas religiosos pero pecaminosos en su vida diaria. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan, por favor, capítulo 5, versículo 20, Juan 5, 25 al 29, dice lo siguiente: y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y lo escuchen, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. La gente piensa que el que los va a juzgar en los cielos va a ser el Padre, pero no, error. Va a ser el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios va a decidir su destino eterno en base a las decisiones que tomemos en esta tierra. Versículo 28: no se sorprendan tanto, ciertamente ya ha llegado el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. ¿Qué es hacer el bien delante de Dios? ¿Qué será hacer el bien? Mucha gente que se porta bien no va a ir al cielo, porque la salvación no es por obras. Delante de Dios hacer el bien es creer en Dios, arrepentirse de todos sus pecados, apartarse de los malos caminos, creer en el Evangelio de Jesucristo, creer en Jesucristo y rendirse totalmente a Cristo Jesús para someterse totalmente a su señorío, autoridad y voluntad. Eso es hacer el bien delante de Dios, ¿verdad? Y los que hay, pues dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Pues hay que hacerlo sinceramente, ¿no? Y sentirlo, porque cualquiera puede creer, cualquiera puede decir, yo sí creo en Dios, cualquiera, no, yo no voy porque es pecado o es malo, ¿no? Pero lo hacen nomás por una regla o por una tradición, ¿no? Religiosa. Es que aquí el punto es: la salvación específicamente se da por dos o tres cosas. Primero que nada, por la fe de Dios. Es indispensable
dejar de creer en Dios. Número 2, arrepentirse totalmente de todo corazón de tus pecados o de tus pecados. Y número 3, la fe en Cristo. La fe en Cristo implica confiar totalmente en Él, en su sacrificio, e implica también fidelidad y obediencia plena y total a Cristo Jesús hasta el final de la vida, hasta la muerte. Eso es hacer el bien y eso es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? La gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no le obedece al Hijo de Dios, dice Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, 36 dice, los que obedecen al Hijo, no vayas ahí porque no está ahí. Dice, los que obedecen al Hijo de Dios, dice, ellos gozarán de la vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, para poder alcanzar el cielo, para poder ir a la redención eterna al final, es indispensable la fidelidad y obediencia a Cristo Jesús hasta el final de los tiempos. Para esto obviamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocerlo más, ¿verdad? Y obedecerlo más cada día. ¿Queda claro? ¿Sí? Dice, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Qué es continuar en la maldad? Bueno, aquellas personas en la autoridad, por ejemplo, que se les predica el Evangelio, que lo rechazan, pero dicen, no, yo voy a ser salvo, ¿verdad? O me voy al cielo porque soy metafísico, yo me voy al cielo porque voy a volver a reencarnar, ¿verdad? Yo me voy al cielo porque la Virgencita Santa me va a salvar, ¿verdad? Ella va a interceder ante Dios y ante su Hijo para que me meta al cielo. Yo no necesito a Cristo para ir al cielo, ¿verdad? Hay muchos caminos hay para llegar a Dios. Y aparte de eso, ¿verdad? Los que continúan en su maldad son los que se arrepienten, creen en Cristo, pero no cambian su vida, siguen siendo pecaminosos, pecadores, pecaminosos en obras, en espíritu, porque acuérdense que la maldad, Dios considera nuestra maldad no solamente la de malas obras, sino la del corazón, porque Jesús dijo, les escrito está que todo el que asesina es culpable, ¿verdad? Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano, igualmente es culpable, o sea, es considerado un asesino. Ahora bien, Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, que los que escucharon las palabras del Señor, el llamado a Dios al arrepentimiento, para rendirse a Él, para volverse a Dios, para ser el Señor y Salvador de su vida, seguir fieles a sus mandatos hasta el final de su vida en esta tierra, ellos, primero que nada en esta tierra, recibiremos el perdón, la salvación y la vida eterna, y al final de los tiempos podremos recibir la redención eterna para entrar a la gloria de Dios. ¿Por qué digo la redención eterna? Porque nuestro cuerpo, ¿verdad?, está, de los que somos cristianos, a morir, nuestro cuerpo va a estar sembrado en la tierra, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús vendrá, resucitará ese cuerpo, lo glorificará, será un cuerpo glorificado, y entonces ahí seremos nuevamente reintegrados y recibiremos la redención eterna de este mundo para entrar a la gloria de Dios en el paraíso celestial. Como acabamos de ver, los que rechazaron a Cristo Jesús, el Evangelio, o bien, ¿verdad?, fueron gente mala, malvada, perversa, como por ejemplo un asesino, un sicario, que nunca se arrepiente, y en una balacera lo matan a ese sicario, ese secuestrador. Pues ese sí ya ni Dios Padre lo va a poder salvar, ¿verdad?, porque se murió en pecado y se murió sin arrepentimiento. Dios puede salvar y perdonar, Cristo puede salvar y perdonar a un asesino, ¿sí? Porque en la cruz del Calvario todos los pecados fueron pagados. Si alguien se arrepiente de sus pecados de verdad, de corazón, y se entrega a Cristo para perdón y salvación, para que Cristo lo salve, lo perdone y le dé vida eterna, Dios lo perdona, Cristo lo salva, aunque tenga cuentas pendientes con la justicia. Eso no se lo quita ni Dios Padre, ¿verdad? Aquí tengo. Alguien en alguna ocasión preguntó, bueno, pero es que si ya fui salvo, ¿por qué hoy tengo que ir a la cárcel? Porque tienes deudas pendientes con la sociedad. O sea, si tú mataste, tú asesinaste a alguien, ni modo, tienes que pagar tu pena, tu deuda con la sociedad, ¿verdad? Con la ley, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no te pueda perdonar, que Cristo no te pueda salvar, ¿verdad? Si te arrepientes, obviamente. Y esta gente que rechaza a Cristo, los que sean resucitados, los que hayan rechazado, ¿verdad?, Cristo Jesús, el Evangelio, o hayan muerto en un pecado grave verdaderamente, estos van a resucitar con un cuerpo corrompido,
por el pecado, ¿verdad? No un cuerpo glorificado, y estos no podrán entrar a la gloria eterna, a la perfección divina. ¿Por qué? Porque su cuerpo estará corrompido por el pecado todavía, no pueden entrar al reino de los cielos. En el reino de los cielos, el estándar del reino de los cielos es que la perfección divina. Por lo tanto, nada imperfecto puede entrar al reino de los cielos, y los lugares, el lugar de destrucción eterna. Siguiente. ¿Los muertos están conscientes en este momento? A ver si estás en tu ahí. ¿Los muertos están conscientes en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Están durmiendo? ¿Seguros? No, están conscientes. No están conscientes, están durmiendo. Ahí hay dos preguntas. La primera dice que si están conscientes o no. Muchos, bueno, según la Biblia dice que muchos que han creído en Jesucristo se van, ¿no?, con él. Y la otra es los que están en término medio, ¿Están dormidos? o los que están durmiendo exactamente, no saben de rollo. En el mundo cristiano evangélico, con respecto a esto, hay algunas lagunas, se puede decir, hay algunos bulos, algunas malas enseñanzas. La pregunta del millón es: ¿los muertos o los que han muerto están conscientes en este momento? Dice Apocalipsis, por favor, capítulo 6, versículo 9 al 11. La versión Palabra de Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente, lo dice de la siguiente manera. Dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, miré debajo del altar y vi las almas de quienes habían sido asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y al testimonio que habían recibido. Gritaban muy fuerte: Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por habernos asesinado? Cada uno recibió una vestidura blanca y se les dijo que esperaran un poco más, porque aún había algunos hermanos y siervos de Cristo que debían de ser asesinados como habían sido asesinados ellos. Qué bonita palabra, qué bonita promesa. Dice: siervos de Cristo que debían de ser asesinados como habían sido asesinados. Esto está hablando del tiempo en el cual, del Apocalipsis, de la gran tribulación, ¿verdad? Cuando el anticristo empieza a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y los que no renuncien a Cristo, los que digan: no, Cristo es el único y verdadero Salvador, Cristo es el Señor y Salvador, el Cristo Jesús es el verdadero Mesías, pues obviamente el anticristo va a mandar a darle chicharrón, ¿verdad? Y aquí están, en esta escena, cuando dice que el Cordero, que Jesús rompe el quinto sello del rollo donde están todos los juicios de Dios, dice que debajo del altar estaban las almas de quienes habían sido asesinados, pero ¿estaban dormidos o estaban conscientes? Estaban despiertos. Porque en modo que dormido digo: sí, Señor, por favor, pégale, dale duro. No, ¿verdad? Estaban conscientes. De acuerdo a este pasaje bíblico y al pasaje bíblico que leímos al principio, ¿verdad?, de rico y Lázaro, y otras citas bíblicas, la palabra de Dios nos enseña que aunque el cuerpo haya muerto, al desprenderse el alma continúa viva, continúa despierta. La persona está consciente. Hay algunas falsas enseñanzas que dicen que cuando las personas mueren, y esto digo dentro del mundo cristiano evangélico, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, falsamente se enseña que cuando las personas mueren, el alma duerme también, esperando hasta que venga Jesús a resucitar a los muertos, a despertarlos. Y esto lo basan en malas interpretaciones de porciones bíblicas, como por ejemplo, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, por ejemplo, en la versión Reina Valera Gómez, que es la versión tradicional. ¿Qué pasó? Esa porción mucha gente luego dice que los espíritus andan bajando. No, es otra cosa. Por eso, pero toman esta escritura así de están despiertos y andan ahí. Sí, en el mundo cristiano evangélico hay unos que dicen: no, las almas están vivas, están despiertas en los cielos. No, es que las almas están durmiendo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí se agarra para decir que están durmiendo, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra dormir aquí en el griego es la palabra koinao, que significa literalmente poner a dormir,
pero alegóricamente se refiere a morir o fallecer. O sea, es una palabra que se usa en la Biblia, o se usó en griego, que literalmente significa acostarse a dormir, pero que se usa para referirse a la muerte física del cuerpo, o sea, morir o fallecer. Y que también lo vimos también esto también lo podemos ver en el capítulo 6 de Apocalipsis 11. Por favor, a ver si está ahí, donde dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansara todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, ¿verdad? Y aquí muchos dicen, es que aquí dice que descansen, o sea que nos mandó a descansar, nos mandó a dormir otra vez, pero eso no es correcto, eso no es así. La palabra griega para descansar es la palabra anapauo, que significa parar, suspender, descansar, ¿verdad? Significa o sugiere volver, tomar un tiempo de espera en estado consciente, como cuando estás trabajando y de momento paras y reposas, te agarras un tiempo de descanso para posteriormente volver a trabajar. O sea, no es irte a dormir, sino es, por ejemplo, estás trabajando y llega la hora del almuerzo, por ejemplo, te dan media hora para descansar. Lo que te relajas, te descansas, te echas un taquito, te echas un refresco, ¿verdad? Pero no te vas a dormir, sino que estás descansando. ¿Queda claro? En pocas palabras, las almas de los muertos, cuando la persona muere, el cuerpo muere, pero el alma sigue consciente. Lo enseña Jesús, ¿verdad? Cuando dice que ¿cómo se llama? Cuando dice que se lleva al que está crucificado con él al paraíso, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y si te lleva al paraíso, no te va a llevar para que estés durmiendo. ¿Para qué caramba vas a estar en el paraíso durmiendo, ¿verdad? Vas a estar ahí para disfrutar, ¿verdad? Te lleva a disfrutar de la gloria de Dios, de la gloria eterna. Y luego dice que el alma del rico, ¿verdad? Fue llevado al seno de Abraham y ahí estaba con Abraham, andaba con Abraham. Y luego dice que el alma del muerto fue sepultada, ¿verdad? Y estaba consciente el rico. ¿Sí? ¿Han leído la historia del rico Lázaro? ¿La han leído? ¿No? Te recomiendo que la leas. Acabamos de ver. Les voy a mandar el bosquejo. Pero dice ahí que estaba consciente, que estaba sediento, que estaba soportando los calores, el ardor del fuego, ¿verdad? Y que ve a Lázaro, ve a Abraham y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro, por favor, que moje, aunque sea el dedo, la punta de su dedo, y le traiga agua, porque aquí el calor es insoportable, la sed es insoportable. ¿Estaba durmiendo? No, estaba vivo. Su alma estaba viva. Ahora bien, siguiente, por favor. Los muertos siguen teniendo parte en este mundo. En estos días mucha gente dice que los muertos siguen teniendo parte en este mundo, que van y vienen, ¿verdad? Que cada año se van y cada año regresan, y que viene mi abuelita y que vino fulano. Ahora ya hasta los perros, los gatos vienen, que ya vienen los perros y los gatos. Sí, el 27 vienen los perros. El 27 de octubre El vienen. 28 los bebés. El 28 los bebés. El 29 los ancianos. Ah, caray, esa no me la sabía yo. El 30, según los niños, creo que abortados o algo así, fallecidos. ¿Y el primero? El cobrador, ¿no? El primero viene. Y que el día 2 vienen los muertos y que se regresan en la noche, que no sé qué, ¿verdad? Bueno. No, el primero es de todos santos, ¿no? Vienen todos. De- Pero empieza desde más antes, porque también ya está que vienen los que fueron matados, los que Por fueron eso fue asesinados. el 28, no el 29. Y luego me estaban diciendo que el día que 20 y tantos vienen los perros y que al otro día vienen los gatos. 27. Y una confusión, hermanos, que tenemos ahora, ¿verdad? Con esto. La pregunta del millón es, ¿los muertos siguen teniendo parte en este mundo? O sea, ¿las almas andan penando? Vamos a escuchar lo que dice, por favor, la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, eso es la verdad y eso es lo correcto. ¿Sí? Dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6, en la Nueva Versión Internacional, dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Versículo 6,
¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? Versículo 5 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Versículo 6, sus sabores, odios y pasiones llegan a su fin, y luego dice, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Por lo tanto, podemos concluir, ¿verdad?, con respecto a esta escritura, que los muertos ya no tienen parte ni suerte en este lugar. La Biblia enseña que una vez que Dios manda por el alma de alguien, lo llevan ya sea al paraíso celestial, a esperar, a guardar la resurrección de su cuerpo para entrar posteriormente en cuerpo, espíritu, alma y cuerpo a la gloria, o bien los mismos ángeles lo llevan al Seol, al lugar de espera. Se olvidan de todo lo que vivieron así. Ya, no se olvida, porque el alma no olvida. Dice aquí, dice, sus amores llegan, dice, los muertos no saben ni esperan nada, pues su memoria cae en olvido. O sea que se olvida, cuando alguien muere, aquí lo que quiere decir es que te olvidas de ellos. O sea, porque la verdad, alguien muere, te acordarás de él cada mes, cada 2 meses, y ay, al principio, ay, te quiero mucho, mi amor, mi vida. Pero con el paso del tiempo, la gente se olvida. Todo lo que hicieron se olvida, ¿verdad? Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin. Todo lo que se afanaron, todo lo que se preocuparon, todo lo que odiaron a la gente, ¿verdad? Hasta ahí llegó cuando te mueres. Y nunca más vuelve a tener parte en nada de lo que se hace en la vida. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, alguien nos enseñó, y así es, que cuando tú mueres, se te olvida tu vida pasada, se te olvida quién fuiste, se te olvida quién era tu papá, tu mamá, ¿cómo se llama? Tu abuelita y todas las cosas que tú hiciste, ¿verdad? Se te olvida. Precisamente por la falsa doctrina de la inconsciencia del alma o el sueño de los muertos. Y que cuando resucites, ¿verdad?, vas a decir, ay, ¿quién eres tú? Pues acuérdate que yo era tu vecino, al que le predicabas, ay, sí, tú eres, qué bueno que te convertiste, ¿verdad? Pero eso es falso, porque el alma jamás y nunca pierde la conciencia, jamás y nunca pierde la memoria. El alma es un cuerpo, es un ser, es el ser espiritual del hombre, ¿verdad?, el ser humano. El ser humano tiene una parte física que es el cuerpo y tiene la parte espiritual que es el alma. En sí la persona verdaderamente es el alma, y el alma nunca jamás pierde la conciencia ni pierde la memoria. Porque cuando Dios juzga a los muertos, ¿verdad?, los que no van a entrar al cielo, dice que se van a abrir los rollos, ahí en Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, y dice que los va a juzgar por sus actos, ¿verdad? Lo que está escrito en los rollos. Sería injusto juzgar a alguien que no se acuerda de lo que hizo. Dice, pero yo cuando hice eso, pues aquí está, acuérdate, yo no me acuerdo. Es como cuando juzgan a una persona que está mal de sus facultades mentales, es incapaz para ser consciente de su delito, ¿no? Por lo tanto, Dios nos enseña que ni el alma se duerme, ni el alma pierde la conciencia, ni mucho menos el alma pierde sus recuerdos, se acuerda de todo. Se desprende el alma del cuerpo en este mundo, pasa al otro mundo, pero sigue conservando su conciencia, sus recuerdos, sigue siendo consciente de quién es, o sea, sigue vivo. Entonces, cuando resucitemos, nuestra alma va a regresar a nuestro cuerpo y vamos a resucitar así tal como somos ahorita, así. Para los muertos en Cristo, dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, y dice en 1 Corintios 15, que cuando dice que lo mortal tiene que ser sembrado en corrupción para resucitar en inmortalidad y en incorrupción, en un cuerpo incorrupto semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo muere con un cuerpo carnal, ¿verdad?, un cuerpo común y corriente, pero cuando Él resucita con un cuerpo glorificado, ¿sí?, un cuerpo celestial. Eso dice en 1 Corintios. Vas a ser tú, pero
pecado, que ella no se va a morir, que no se va a enfermar, que no se va a deteriorar. Sí, eso sí me entiendo, pero físicamente voy a ser yo. Vas a ser como tú. soy ahorita. No sé si te vayan a resucitar güera, china, de ojos azules, no sé cómo nos vayan a resucitar, ¿verdad? Yo he pedido ser de 2 metros y medio de alto, güero, de ojos azules, ¿verdad? Como siempre quise. Pero de que vamos a resucitar con cuerpos, con nuestro mismo cuerpo glorificado, eso sí es cierto, eso es real. ¿Sí? A ver, la pregunta de decir, cuando se ve el alma consciente de todo lo que hizo en su vida, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Lo que acabamos de decir ahorita. Pues sí, los que murieron en Cristo se fueron al paraíso y los Son que llevados no, a esperar, a la gloria de Dios, a esperar la resurrección de sus cuerpos. Ajá. Y los que rechazaron el Evangelio, o por ejemplo un asesino, un sicario que estaba en una balacera y él lo mata, su alma es llevada no por el diablo, sino por los ángeles al Seol, a una prisión preventiva a esperar su juicio eterno, el final, juicio final, Apocalipsis 20. Y está consciente. Y los que por decir, o sea, los que en definitivo aceptan a Dios y a Cristo en sus vidas, que son por decir los que hacen sus misas negras y pues todo eso, también se van al cielo o definitivamente ya están muertos. O sea, los que nunca se apartaron de las misas negras y todas esas cosas. Ajá. No, claro, o sea, el arrepentimiento implica apartarse de todos los malos caminos. Pero si murió dentro de ¿Dentro de qué? ese núcleo, dentro de eso, sí dijo, no, así me expliquen y me digan, yo soy de aquí. Es que nunca hace, o sea, la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado, de todo el mal camino y nos entreguemos totalmente a Cristo. Nos arrepintamos en ese momento, digamos, esto está mal, esto es pecado, y me tengo que entregar a Cristo porque Él es el único y suficiente Salvador establecido por el Padre. Si una persona muere dentro de una religión, por ejemplo, satánica, católica, islamista, y se le predicó el Evangelio y rechazó el Evangelio y creyó que tenía que seguir siendo, perteneciendo, o sea, que podía seguir perteneciendo a esa secta, a esa religión, aunque aceptara a Cristo, está fuera de la voluntad de Dios, se va al infierno, o se va al cielo, directo, ya no hay. Porque lo que tiene que hacer es decir, no, esta es una falsa religión, esto es una secta, esto es una mentira, esto no es de Dios, esto no es de Cristo. Solamente Cristo y su cuerpo, la iglesia, y la iglesia cristiana evangélica a nivel universal. No son... Porque queda claro que no todos vamos a ir al reino de Dios, no solo... O sea, no todo, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que cumplieron con la voluntad de mi Padre. Así dijo Jesús. El que obedece a la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, está en la Biblia, que es con la voluntad, primero que nada, arrepentirse, apartarse del pecado, de los malos caminos, entregar tu vida a Cristo, ser fiel y obediente a Cristo Jesús y a los mandamientos de Dios en su palabra. De tu vida. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que cumplieron o guardaron la voluntad de mi Padre Celestial, mi Padre que está en los cielos, que solamente son los que van a ir al cielo. Mucha gente acepta a Cristo en su corazón, lo confiesa, se bautiza, pero vive en pecado, vive desobedeciendo, o bien como personas que conozco, ¿verdad? Que no voy a decir nombres, pues no, yo puedo ser cristiano, yo puedo seguir siendo cristiano, pero puedo pertenecer a una logia masónica, o puedo pertenecer a tal secta, a tal grupo, que se habla de Dios, que esto, que el otro, pero que no es una iglesia cristocéntrica. ¿Qué pasó? De los alcohólicos no van a estar hablando. O sea, no, aquí es, me integro a Cristo Jesús, me entrego al Señor, y Señor, ¿cuál es tu iglesia verdadera? El cristianismo, los cristianos verdaderos son los pentecostales, son los bautistas, son los metodistas, los presbiterianos, los luteranos, los carismáticos. No hay una denominación, es solamente el que cree en Cristo, se reúne en un grupo cristocéntrico donde la Biblia es la única regla de fe. Y esto es una congregación cristiana local, donde se cree en Jesús, se habla de Jesús, se considera a Jesús como el Hijo de Dios, el único Salvador, y la Biblia
es la regla de fe. Vamos a continuar, a concluir ya porque ya nos extendimos un poquito. Pero pregunta final, ¿existe el purgatorio como destino intermedio entre el cielo y la tierra? El purgatorio, ¿no? ¿Cuántas pulgas? ¿Existe el purgatorio? No, solo habla de Dos destinos. paraíso y el Al final, el cielo y el lago de fuego con azufre. E intermediamente, el paraíso y el Seol, donde están esperando los muertos que rechazaron a Cristo o murieron en pecado y maldad, ¿verdad?, para su juicio eterno. El purgatorio es una doctrina católica de origen griego, de origen gnóstico griego principalmente, ¿verdad? Y en las religiones donde se habla del purgatorio, como el Islam, por ejemplo, o la Iglesia Católica Romana Apostólica, esa doctrina está basada principalmente en una cita apócrifa del libro de Segunda de Macabeos, por favor. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 41 al 45. Segunda de Macabeos es un libro apócrifo, o sea, no es un libro inspirado por Dios, es un libro apócrifo, no canónico se le llama también. Donde dice este libro apócrifo, dice: todos alabaron al Señor juez justo que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Versículo 43 de esta porción dice: después recogió unas 2,000 monedas de plata en la ciudad de Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, e hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Versículo 44 y 45 escuché. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿Por quiénes? Por los muertos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. ¿Esto es bíblico? No es bíblico. En base a esta cita extra bíblica basada en un libro apócrifo, esta es una mala interpretación de otras citas bíblicas que los católicos y otras religiones abrámicas creen en la doctrina del purgatorio de penas antes de entrar al cielo. ¿Qué enseña la doctrina del purgatorio? Que si tú fuiste muy bueno, te vas al cielo. Si fuiste un beato, si fuiste un santo, si fuiste una persona, una cucaracha de iglesia, ¿verdad?, que cumpliste con todos los sacramentos, te vas con todo el chanclas al cielo, ¿verdad? Eso dice el catolicismo. Pero si fuiste más o menos, ibas a misa en fin de año, ibas a misa en Semana Santa, de vez en cuando comulgabas, de vez en cuando te confesabas, etcétera, etcétera, entonces tienes que pasar por el purgatorio. Y si fuiste muy malo, ¿verdad?, un matón, un sicario, un mataperros, a lo mejor, ¿verdad?, te vas al infierno. Esto no es bíblico. Esta creencia del purgatorio procede del gnosticismo griego. Los gnósticos griegos creían que el alma de la persona cuando moría, ¿verdad?, que fue buena, iba ascendiendo a través de los planetas, ¿verdad? Ellos decían que había un límite entre el reino celestial y el mundo natural, ¿verdad? Y mientras las almas de los buenos, de los justos, de los elegidos, los predestinados, iban ascendiendo a través del reino de los signos o de los planetas, ahí se iban despojando, ¿verdad? Se iban despojando de la mortalidad. Es como cuando han visto los filtros de grava para purificar el agua. Entra el agua puerca, ¿verdad? Y conforme va atravesando las piedras, se va quedando en la porquería y algo más o menos así es la doctrina del purgatorio de origen griego. Los católicos, la Iglesia Católica, cuyo origen principal fue el gnosticismo griego, los padres de la Iglesia eran gnósticos cristianizados, agarraron creencias del gnosticismo griego y agarraron creencias del cristianismo, y todo el gnosticismo griego lo
final, y de ahí procede la falsa doctrina del purgatorio. ¿Sí? La falsa doctrina del purgatorio no es bíblica, es antibíblica. Dios en su palabra jamás y nunca nos enseña que debemos andar haciendo oraciones o haciendo misas por los que ya han muerto. ¿Por qué? Porque dice en el libro de los Hebreos que una vez muerto viene ¿qué? El juicio. O sea, una vez que moriste, te arrepentiste y entregaste tu vida a Cristo Jesús para hacerlo tu Señor y Salvador, entonces tu alma es llevada al paraíso, al cielo, a esperar la resurrección de tu cuerpo. Y si rechazaste el Evangelio o moriste verdaderamente en pecado y nunca te arrepentiste, o entregaste tu vida a Cristo, pero volviste al pecado, volviste a la sardada, le diste la espalda a Cristo Jesús y pisoteaste su sangre, entonces tu destino eterno será la condenación eterna. Vas al Seol para esperar el juicio final de tu alma, pero para ser arrojado al lado del fuego conocido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por último, la esperanza de la resurrección de los muertos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también que creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Sí? ¿Por qué traerá a los creyentes? Va a traer a sus almas. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y primero los cristianos que ya hayan muerto, se levantarán de sus tumbas. Entrará el alma, el espíritu, en el cuerpo glorificado, resucitado, en incorrupción, en perfección. Entonces se saldrán de sus tumbas. Versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos en ese momento, ¿verdad?, sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, ¿verdad? Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímense unos con otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos que estén vivos cuando Cristo Jesús regrese, ¿verdad?, al juicio de las naciones, al juicio final, cuando venga a juzgar a Cristo, al falso profeta y al Apocalipsis, los cristianos vivos serán levantados en los aires, porque eso decía el apóstol Pablo, dice, no todos moriremos, dice en 1 Corintios 15, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Si tú, por ejemplo, cuando venga Cristo Jesús, no has muerto, permaneciste fiel, será levantada en los aires, el famoso arrebatamiento, aquí nos habla del arrebatamiento, y en el aire tu cuerpo será transformado, será glorificado. ¿Han visto o se acuerdan de esa parte donde la película de Shrek, donde se casa, ¿verdad? Se va a casar con luego, ¿cómo se llama el chaparrito ese? Bueno, ese, ¿verdad? Bueno, ese lo, ¿verdad? Se va a casar, ¿verdad? Y entra el dragón, está la catedral, no sé cuándo, entra la dragona, ¿verdad? Mete la cabeza, entra el burro, ¿verdad? Llega Shrek y le dice, no te cases, que esto, que lo otro, tú eres el amor de mi vida, ¿verdad? Y dice, entonces, dice, ella, que se transformaba en novio de la noche, dice, tomará la forma del verdadero amor, ¿verdad? Y se acuerdan de esa escena donde se levanta y se empieza a llenar de luz y de estrellitas y de todo, ¿no? Y cuando sale esa nube, sigue igual, ¿verdad? No, no, porque ella estaba vestida como la princesa, ¿no? Cuando se levanta así en los aires, se transforma y se queda como Fiona, bueno, se queda como la obra, ¿verdad? Bueno, algo así, no así obviamente, sino que seremos levantados por el Señor en los aires, y en los aires nuestro cuerpo será transformado, será glorificado, un cuerpo similar al que recibió nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no volverá a tener sufrimiento, dolor, no volverá a
encarnarse, ¿verdad? Será un cuerpo celestial, ¿verdad? A partir de ese momento será un cuerpo celestial, perfecto espiritualmente, y lo más importante, sin un gramo, sin una épice de pecado, porque eso es lo más importante, que al ser glorificado